mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados a un videazo demashoso Kuashkieldan Dostar. ¿Cómo están mis queridos amigos? Antes de empezar vamos con los saludos internacionales. Salam, privet, hello, hola, vitamin, kaisho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum y hola hola a toda mi gente latina, mi gente hispanoparlante, que no se pierda esa hermosa tradición de saludar en todos los idiomas, que sé que me observan, ¿verdad? Que me ven, que me entienden, porque por eso me tardo varios días traduciendo palabra por palabra. Que yo sé que me dicen, a ver si te apuras más rapidito con los videos, Aire. Si yo lo sé, y créanme que tengo hartos videos que subir. Paciencia, por favor, ya saben, señora Sun. Pero bueno, con este empiezo maravilloso, que yo espero que ustedes estén muy muy bien en donde quiera que estén. Oigan, ¿ya vieron mi set dimashosa que tengo acá atrás? Claro que sí, álbumcito, ID, mis dimashitos. Ya me hace falta agrandar la familia, ya tiene hartos vestuarios maravillosos nuestro Dimash. Mi tasaxa preciosa que me regaló mi amiga Dir, Carmen. Una fotografía de mi Dimash. Y sí, claro, el que ven atrás, ese bombonazo, es uno tamaño natural que me dieron también, ¿verdad? No quiero mover mucho la cámara. Bueno, sí, ahí va. Ahí está, claro, al lado de un caballito. Ahí está. Para que nos sintamos de verdad en Kazajistán, ¿no? Oigan, hoy les voy a hablar rápidamente de todo lo que aconteció antes de lo que es el concierto de Stranger que nuestro Dimash dio allá en Almatá, que fue una locura de verdad, ¿eh? Pero hoy voy a estar hablando rápidamente de lo que fue la pre-party oficial de las Dears, porque la afluencia de Dears de todo el mundo que llegó a este hermoso país fue brutal. Nada más un datito duro, que eso se los voy a estar hablando más detalladamente en el video de los detalles del concierto, pero para que vean la magnitud de esto, en los primeros 15 minutos que salieron a la venta los boletos de Stranger, Dears de 36 países de alrededor del mundo obtuvieron un boleto. Los primeros 15 minutos, o sea, wow. Para que vean todo este dinamismo cultural que se vivió horas antes, días antes de este gran evento. Obviamente muchas compraron tours para ver y conocer los lugares más emblemáticos, más simbólicos, no solamente de Kazajistán, sino también de la carrera y de la vida de nuestro querido Dimash. Como por ejemplo este grupo de Dears, que fueron a la escuela de música Shubanova, la conocieron, estuvieron también platicando pues con personal de la escuela, en donde también en algún tiempo nuestro príncipe kazajo estudió, ¿verdad? Y como pueden ver, todas contentas, felices. También los directores, los profesores las recibieron maravillosamente, ¿no? O sea, para ellos es un gran honor recibir a gente extranjera que viene a sus instalaciones simplemente por el amor a este país que les ha nacido obviamente por nuestro Dimash. Por ejemplo, tenemos también a esta Dear que se llama Natalie, que estuvo en donde recordemos que nuestro Dimash nos mostró sus aptitudes muy buenas para el deporte, específicamente para las patadas karatecas, y ella también se atrevió a hacer ahora sí que esa emblemática patada que todos nos quedamos wow. ¡Qué elasticidad de nuestro príncipe! Les recuerdo que Dimash, cuando era pequeño, estudió taekwondo. Otro ejemplo de otra Dear, y tengo que decir que ella es mexicana, es la doctora Hildegard, que también pues se dio sus muy buenas vacaciones por Kazajistán varios días antes del concierto, y también a través de sus redes sociales enseñó a la gente que no podemos ir, ¿verdad? Y a todas las demás Dears los lugares también más simbólicos de lo que es la vida de nuestro Dimash. Como un ejemplo, la vimos en el lago Kolsau, que es en donde se grabó el video, el maravilloso y bellísimo video de Kairami Elim. También visitó lo que es la casa de la ópera de Astana, y también otro lugar importante en la carrera de nuestro Dimash, porque también ahí estudió varios años, fue la Universidad Nacional de Arte de Kazajistán.
Además, también estuvo junto con otras DIRs de otros países en un programa matutino kazajo, en donde pues estuvieron como platicando sobre pues su gusto de Dimash y estuvieron cantando algunas canciones. Eso lo pueden checar igualmente pues en sus redes sociales. Eso no lo puedo dejar de lado porque es una DIR mexicana, ¿verdad? Y ante todo tenemos fraternidad de mostrar lo que otras pueden hacer y que nosotras estamos ansiosas por ver y que ellas comparten, ¿cierto? Que precisamente hablando de eso, pero eso lo voy a dejar para otro videito porque quiero hablar solamente de eso. Mi queridísima amiga Sandy también tuvo la oportunidad de poder viajar a Kazajistán y poder disfrutar del concierto de Dimash y del meet and greet, pero eso lo quiero dejar para otro video porque me quiero explayar a gusto en todo lo que me dijo, en todo lo que sintió. Vaya, no es lo mismo verlo que vivirlo, ¿verdad? Y además les quiero mostrar, quiero hacer un unboxing de algunas cosas que me trajo, que yo le encargué y que de verdad me muero por enseñarles, pero eso es para otro video, chicas. Y ya teniendo como este pequeño contexto, ahora sí nos vamos al momento pues clave de este video, que es la pre-party oficial que tuvieron todas las DIRs allá en Almatá antes del concierto de Stranger de nuestro bombón kazajo, ¿verdad? Y déjenme decirles que esta pre-party oficial estuvo excelentemente bien organizado por el fan club Almatá DQ DIR, que no solamente hicieron esta pre-party, sino también ellas con muchísimo amor se encargaron de decorar maravillosamente lo que es el backstage, lo que fue el backstage del concierto. Globos, flores, comida deliciosa, o sea, detalles que yo creo que la familia de Dimash, todo el equipo de Dimash e incluso él, les llenó totalmente el corazón. No lo dudo. Entonces ellas fueron pues las encargadas con ayuda de otras DIRs. Y bueno, a este evento fueron DIRs, les repito, de distintas partes del mundo, de Europa, de América Latina, de América del Norte, o sea, de muchos lugares. Y este tipo de eventos, el objetivo es muy sencillo, ¿verdad? Es convivir, es conocer a otras DIRs que tienen este mismo sentimiento, este mismo amor hacia nuestro querido príncipe kazajo, Dimash Kudaibergen. Además comen delicioso, hacen concursos, bailan, cantan, hay grupos que amenizan todo este evento. Obviamente se intercambian pues souvenirs, los famosos pines, que yo veía todas las DIRs, bueno, ya las playeras no cabían de tanto pin que traían encima, de distintos fan clubs, llevaban sus pancartas. O sea, una conexión intercultural bien bonita y bien enriquecedora. También podían comprar mercancía oficial de nuestro querido Dimash, como perfumes, pósters, joyería, que también estuvo ahí presente con las iniciales de Dimash. Todo muy hermoso y, por lo que me decía mi amiga Sandy, bien barato. O sea, bien barato, ¿no? O sea, todas aprovecharon. Incluso yo, mijas, ya les dije, para otro video les voy a enseñar lo que me trajeron. Además, también se tiene la oportunidad, obviamente, de tener de cerca a algún familiar de Dimash. En este caso fue su hermano menor, Mansur, y mamá Svetlana, que estuvo presente ahí conviviendo con las DIRs, platicando, dando entrevistas, claro que sí, a los medios de comunicación y, bueno, explayándose de manera amorosa todo lo que ella, la familia de Dimash e incluso Dimash sienten hacia todo este apoyo y amor que las DIRs le dan pues al orgullo de Kazajistán. Y ahora vamos a ver un videíto en donde es cuando presentan a mamá Svetlana y bueno, dice estas bellas palabras que les estaba comentando hace rato. Vamos a verlo. Ahí está, la están presentando. Les repito, qué guapísima es mamá Svetlana. Y aparte, cuánta elegancia. Every one of you take the huge place in our heart. Que tienen un gran lugar en nuestro corazón. We definitely could say that our family is
ahora broader nuestra because, familia está creciendo we porque are ustedes the son relatives. nuestros parientes, nuestros cercanos ahora. Қазақстанға қош келдіңіздер. Қазақстан әрқашан достарына құшағы ашық. Dostar, eso sigo entendiéndolo. Қазақстан әрқашан достарын жақсы көретін. Qué bonito soy el kazajo, ¿eh? Aunque ya al oído es un poco difícil si no estás acostumbrada. Келгендеріңізге бүкіл елдің атынан, халықтың атынан, бәріміздің атымыздан көп-көп рахмет айтамын. Келіңіздер, біздің әрқашан сіздерге құшағымыз ашық. Welcome to Bienvenidos a Kazajistán. Kazajistán está siempre abierto a nuestros amigos y es un gran honor recibirlos. Kazakhstan, especially again to the closest friends. Pues recibir a amigos cercanos. Қазір Димаш ертеңгі болатын концертке дайындық. Kasir Dimash Concert. Eso sí lo entendí. Ahora Dimash, me supongo que se está preparando para el concierto, eso es lo que dijo. Híjole, Marcia, están dando frutos las clases. Мансур екеуміз келіп тұрмыз, Әбіл Мансур. Abil Mansur. Me supongo, ahí están pidiendo que venga Mansur. Dimash is getting prepared to the tomorrow's Se está preparando para el concierto mañana. And Mansur is here as well. Mansur, where are you? Y ahí están preguntando, ¿dónde está Mansur? ¿Dónde está? Y el muchacho así como que no me hablen, no me busquen. Híjole, yo entiendo, digo, Mansur, ¿cuántos años tiene? ¿14 o 15? Corríjanme, es un adolescente. Entonces, yo creo que a veces es bastante imponente estar frente a un ejército de mujeres, ¿verdad? Avasalladoras, totalmente pasionales y descontroladas. Y a lo mejor para él a veces es como un poco intimidante o no lo sé. Está en esa edad donde dices, mami, no me hablen, ¿no? Entonces, pues lo estaban buscando, él no quería hablar. De hecho hay un video, voy a ver si lo encuentro, en donde le están pidiendo que dé unas palabras a las DIRS y él así de, no quiero. Y nomás no lo hicieron hablar, creo. Ahí está llegando Mansur, híjole, con toda la pena del mundo. No quiero. Mi hijo, sonríe, ponte bien, ¿no? Casi clásico de todo mamá. Híjole, sí se le ve, está un poquito incómodo, ¿verdad? Muy entendible, les repito. Mi hijo, que hables, que lo agarres, ¿no? Vas a ver en la casa, ¿eh? ¿No? Clásico. Sí, no, y nomás no lo hicieron hablar a Mansur, ¿verdad? Vaya, pues haber dicho vamos a tener bienes pues en representación de Dimash, aquí estamos, pues dedico unas palabras, mijo. Pero bueno, les repito, las DIRS la pasaron muy bien con este gran recibimiento, este gran convivio. Y hablando precisamente de cómo las DIRS en esta pre-party pues iban representando a sus países y a sus fan clubs a los que pertenecían, vamos a ver este pequeño videito que es de Latinoamérica. Y ahí va a estar presente, van a ver a mi amiga Sandy, que fue esta hermosa DIR que se atrevió hacer este maravilloso viaje que, híjole, ya les contaré todo lo que vivió, todo lo que pasó y todo lo que sintió. Vamos a verlo. Latinoamérica. Llevan todos, ahí está la doctora Hildegard con su pancarta, bandera de México. Esa mujer de pantalones rojos que tiene la pancarta azul es mi querida Sandy, con la pancarta de Dimash Kudaibergen México oficial. DIRS de México esperan verte pronto en nuestro país. Leyó la pancarta que llevaba Sandy. Ahí están. ¡Qué belleza de bandera tenemos, ¿verdad? ¡Sí! Ahí está el otro fan club de Dimash México. Claro que sí. Juntos representando pues a las DIRS mexicanas, que no pudimos ir desgraciadamente, ¿verdad?
Y yo creo que uno de los momentos pues más bellos fue cuando mamá Svetlana conoce a este niño que se llama Gabriel, si lo recuerdan, que es este chiquitito de 10 años que conoció a su gran ídolo, a Dimash, en el aeropuerto de Las Vegas, y que Dimash le regaló pues su chaqueta, ¿verdad? Su saco que traía le quedó bastante grande, obviamente, pero él estaba maravillado, contento, y de igual manera Dimash, ¿verdad? Un honor que su música, su arte esté haciendo milagros, literalmente milagros, señoras, porque rápidamente, para recordar esto, nos pongamos en contexto, aunque sé que ya lo saben, este chiquito Gabriel tiene autismo, que ya saben que es esta enfermedad que tiene muchos niveles, muchos umbrales, y dependiendo en donde esté pues cada pequeñito, pues es su forma de convivir, de expresarse, vaya, pues pruebas bien fuertes, ¿verdad? Que yo creo que Dios solamente le da a gente que puede. Mis respetos totales a esta hermosa mamá. Y bueno, ella dice que su hijo no hablaba, fue hasta los 9 años, y eso fue porque lo escuchó cantar en francés. Obviamente una canción de Dimash, yo podría asegurar que era la de SOS, pero fue así como Gabriel empezó a hablar, que actualmente se sabe todas las canciones de memoria y que está totalmente maravillada, yo creo que todos también. Por esto, el canto y el arte de nuestro Dimash es capaz de hacer en todas las personas, en distintos puntos. Les recuerdo que hay muchas dears que la música de Dimash las ha sacado de la depresión, les ha salvado literalmente la vida. Entonces, es maravilloso ver este tipo de ejemplos encarnados, y más en un pequeñito, ¿verdad? Entonces, ese momento cuando, híjole, me voy a poner sentimental, ¿eh? Ya me voy a poner sentimental. Pero ese momento en que mamá Svetlana lo abraza es bellísimo. Vamos a verlo. Lo abraza fuertemente, híjole, las lágrimas es imposible que no rueden. Al fin y al cabo, mamá, ¿no? Mamá, ser humano. Híjole. Qué belleza. Y Gabriel totalmente prensado también de la manera más amorosa de mamá Svetlana. Obviamente lleva sus audífonos porque pues no soporta los ruidos muy fuertes. Tiene el cabello largo, también expresaba a su mamá, porque no deja que nadie se lo toque. Nadie. Solamente vimos que Dimash lo tocó, y bueno, ahorita mamá Svetlana. Vemos que ahí entonces mamá Svetlana es igual de mágica que nuestro Dimash, ¿cierto? Ah, y por cierto, recuerden, créditos totales a cada uno de los videos de cada una de las dears que subió y compartió. Yo solamente también los comparto con ustedes, pero mil gracias. Y bueno, eso fue a grandes rasgos lo que se vivió en la pre-party y pues en esta estancia de dears en Almatá. Ya como último, después del concierto, esto lo voy a meter aquí. Sí, claro que sí, aquí lo voy a integrar, porque después del concierto nuestro querido Dimash, pues sí, se fue a una pre-party para disfrutar pues el gran éxito, este gran concierto, y poder agradecer a cada uno de todos las personas que estuvieron involucradas e hicieron esto posible. También estuvieron familiares, amigos muy cercanos, el propio equipo de Dimash Ali Producciones en esta cena. Y bueno, nada más les voy a poner ya un último video en donde vemos a nuestro Dimash deleitándose con un pequeñito muy talentoso. Qué hermoso tocó el piano. Y ya saben, a arte, llama a arte. Ahí estaba nuestro Dimash. Lo vemos. El de rojo guapísimo. Viendo a este pequeñito que se llama Beisekov Shanurali, si no me equivoco. Ahí está Mansur. Me encanta la melodía que está tocando, no sé cuál sea, pero es bellísima. Amo el piano también.
Híjole, súper concentrado el niñito y yo creo que hasta nervioso. Dimash me está viendo, me está observando. De verdad, si alguien sabe cómo se llama esa canción de piano, pónganmelo en los comentarios. Está hermosa. Claro, no puede faltar la chaviza que quiere su momento de machoso, foto. O sea, yo creo que ahí le dijeron, espérame tantito que estoy oyendo al chico tocar, ¿no? Claro, si él está metido, pues disfrutando esto, espérenme tantito, ¿no? Bravo. Abrazo. Muy talentoso ese pequeñito, mucho. De hecho, si no me equivoco, también estuvo presente en el concierto. Qué guapo se ve nuestro Dimash, muy, muy guapo. Pues sí, así es, así se vivió todo esto de las pre-parties, de las deers inundando tierras kazajas. Pero espero les haya gustado, les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos en la que sigue.